Así que vamos al canal de So Extinto, le damos like porque el video es el peor momento en la historia para ser humano. Uf, amigo. Ya viendo esta imagen ya creo que sé cuál es, cabrón. Miembros del género Homo, hemos progresado notablemente en los 2,8 millones de... ¿Cómo me dijiste? ¿Homosexual? ¿Me dijiste homosexual? Nosotros los humanos, miembros del género Homo, hemos progresado ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo notablemente el hijo a Manu? en los 2,8 millones de años de nuestra existencia, y especialmente en los últimos 200 Re machista era. años, hemos logrado avances asombrosos. Hoy disfrutamos adelantos tecnológicos sin precedentes que han ayudado a aumentar la esperanza de vida Oh del ser shit, humano bro. hasta los 73 Uf, amigo, no. Uf, me llegó a doler hasta a mí. años. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil y hemos tenido que soportar muchas dificultades, a veces causadas por nosotros mismos. Esto se refleja en la sorprendentemente baja esperanza de vida que tuvimos en el pasado. Por ejemplo, en la Francia del siglo XVIII era de 27 a 30 años. A la verga, ¿tan poca era? O sea, yo pensaba que ahí era como, no sé, 50 años, pero tan poca. En la Grecia clásica solo 25. En la Edad del Dios. Bronce 26 y durante el periodo neolítico apenas 20. Sin embargo, incluso considerando todo esto, los Homo sapiens lo hemos tenido relativamente fácil en comparación con otras especies humanas. De esto deberías estar eternamente agradecido, ya que la vida de los primeros humanos Acabo de ver un video de Somalia que está de la verga ya. Amigo, ay, era francamente una injusticia, y no es raro que los paleontólogos desentierren especímenes humanos primitivos muertos en circunstancias muy espantosas. Según lo que se ha investigado, parece que muchas especies de Homo tuvieron vidas así de duras, pero un estudio en particular encontró que Homo habilis de hace 2 millones de años lo pasó horriblemente mal. La tasa de mortalidad era tan alta y morían tan jóvenes que la mayoría de los individuos ni siquiera vivieron lo suficiente para llegar a la adolescencia, habiéndose estimado que la esperanza de vida promedio era de aproximadamente 12 años, más de 6 veces menor que el promedio de vida Dios. actual. Es probable que haya sido incluso menor. El estudio hizo un análisis aleatorio de 26 especímenes y notó la falta de individuos neonatos e infantiles, lo que sugiere fuertemente que la tasa de mortalidad era en realidad mucho más alta y que la esperanza de vida era aún más baja. Una vida tan intensa y corta hace que uno se alegre de no haber sido un Homo habilis. Y esa época representa, posiblemente, el peor momento para haber sido humano, a diferencia de cualquier otro animal. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué estuvieron expuestos a tantos riesgos y tuvieron vidas tan desdichadas? Bueno, la mala noticia es que prácticamente todo estaba en su contra, incluidos sus propios cuerpos. Como Homo habilis fue uno de los humanos más pequeños que jamás haya existido, posiblemente con una altura promedio de menos de 1,20 m. Esto significa No, eran enanos, o sea, difícil defenderse o tener mejor movimiento. que eran un 32% más bajos que nosotros, mientras que en Es el que aunque digan una cifra baja como 32%, aún así es mucho. O sea, si tú pones en la pelea a una persona de 1,20 m con una persona de 1 m, no sé, 60 o 70, ya se lo papea un chingo, cabrón. mejor de los casos, pesaban solo el 60% de lo que pesamos ahora. Un cuerpo tan pequeño los hacía bastante Igual que el peso, o sea, no por nada existen en las peleas de UFC o de boxeo, existen el peso pluma, peso pesado y cosas así, o sea, porque el peso también importa mucho en eso. vulnerables a las lesiones, y ni siquiera tenían una estructura esquelética robusta que les hubiera ayudado a compensar por su diminuto tamaño. Es probable que hayan experimentado al menos una caída grave a lo largo de su vida, porque eran parcialmente arbóreos, o sea que pasaban una buena parte de sus vidas en los árboles, y dado que incluso los chimpancés a menudo experimentan una caída importante, es razonable suponer lo mismo de Homo habilis, especialmente porque no estaban tan bien adaptados para trepar. En relación con otros humanos, sí eran más parecidos a los simios, como resultado de haber sido uno de los primeros de nuestro género en entrar en escena, con una existencia que abarcó desde hace 2,3 a 1,65 millones de años. Algunas de estas características incluían extremidades más largas y ligeramente simiescas, que les permitían agarrarse mejor mientras trepaban y se balanceaban de rama en rama. Ahora bien, poseer la capacidad Entonces, eran una subespecie de los Homo sapiens, digo, de los Homo sapiens, de los Homos, pero eran más semejantes a los simios en su tiempo, más que a lo humano próximo.
de trepar con facilidad es, por supuesto, muy útil, especialmente cuando estás rodeado de depredadores. Literalmente dejó lo más débil del humano con lo más débil del mono. O sea, no dejó nada bueno. Y en la mayoría de los casos permite a los animales evitar el peligro, prolongando así su vida. Sin embargo, en el caso de Habilis, los beneficios de esta característica quedaron en gran medida anulados, ya que se combinó con Literalmente pusieron lo peor de lo peor. O sea, no tenían nada bueno, cabrón. O sea, ¿cómo no iban a fallecer? Iban a terminar extintos, cabrón. la peor dieta posible, el carnivorismo. Se podría pensar que un humano arbóreo sería estrictamente vegetariano, pero Homo habilis en realidad exhibió uno de los niveles más altos de consumo de carne visto en los humanos, lo que se refleja en sus largos incisivos que servían para cortar carne, y sus mandíbulas desproporcionadamente grandes, que eran más gruesas de las que cualquier simio o humano vivo, lo que generaba torsión y tensión al morder, ayudando a arrancar la carne de un cuerpo. Dicho esto, también comían frutas y verduras, pero su dieta más carnívora finalmente los obligó a abandonar la seguridad de los árboles de manera habitual, un problema exacerbado por su afición por el pescado, que los acercaba al agua y a los peligros que eso entrañaba. El problema no era solo la carne, sino cómo la conseguían, porque por alguna razón, Homo habilis decidió especializarse en comer carroña por sobre cualquier otra cosa, lo cual es razonable teniendo en cuenta su pequeño tamaño, la falta de musculatura y la tecnología limitada con que contaban, que consistía en simples herramientas de piedra. En otras palabras, no tenían mucho que les ayudara a conseguir presas. Un grupo de paleontólogos determinó que, en el mejor de los casos, solo serían capaces de defender cadáveres de chacales y guepardos. Esto no les ayudó en nada, ya que Homo habilis, que vivía en el este y sur de África, estaba rodeado no por uno, sino por múltiples carnívoros de gran tamaño que frecuentemente aparecían para disputar la carroña. Y para empeorar las cosas, estos mismos depredadores se alimentaban usualmente de los mismos habilis. Sí, cabrón, y son bien gods para escalar esos mans. Debido a que estos primeros humanos eran, sin ofender, presas fáciles. Si fueras un Homo habilis, puedes estar seguro de que a diario vivirías bajo la constante amenaza de ser atacado por un grupo muy diverso de carnívoros que, por supuesto, tenía cada uno su propia y terrible manera de despacharte. Así que supongo que al menos puedes esperar algo de variedad. Por ahora, la evidencia directa de interacciones entre depredadores y habilis es poco común, pero considerando el periodo de tiempo y la región general, se han identificado más de 30 potenciales depredadores, y los grandes felinos en particular tuvieron un profundo impacto en su esperanza de vida. Uno de los acechadores más frecuente había sido Megantereon, un gato dientes de sable del tamaño de un jaguar, que vivió en toda África El Diego de la era del hielo, cabrón. durante toda la existencia de habilis. A pesar de tener forma de jaguar, era más corpulento y alarmantemente sus extremidades inferiores más bien eran del tamaño de las de un león. Sus enormes patas terminaban en garras recurvadas afiladas, esperando clavarse en la carne de cualquier Homo habilis desprevenido. Una vez inmovilizado, el pobre habilis experimentaría la mordida de una... Ya, yo creo que por eso no, ¿cómo se llama? Evolucionaron muchas de esas especies que eran carnívoras full porque ya estaban, entre comillas, bien porque... ¿A qué más se iba a enfrentar si eran el depredador máximo? No por nada el humano tuvo que pasar a usar herramientas para mejorarse a sí mismo. serie de dientes afilados y dentados, incluidos 2 grandes caninos, que se hundirían en su garganta, cortando arterias y nervios principales, dejándolo inconsciente en cuestión de segundos. También existe la rara posibilidad de que una víctima especialmente desafortunada hubiera experimentado el método de asesinato más insólito pero aterrador, tener la cabeza prácticamente engullida por el gato dientes de sable. Esto le sucedió a un espécimen humano que fue encontrado ¡Ah, la verga! con marcas de pinchazos en el hueso occipital en la parte posterior de la cabeza. Pero el ángulo de la mordida confirmó que el ataque no vino por la espalda, sino por el frente. Podemos suponer que, además de causar daño al cráneo y al cerebro, tal ataque también podría matar por sufocación, pues las mandíbulas del gato dientes de sable cubrirían la nariz y la boca de la víctima, provocándole la asfixia. Hay peores noticias para nuestros parientes lejanos. Megantereon tenía un gusto por el Homo habilis, de modo que cazaba tan frecuentemente a los primeros humanos que, literalmente, alteraba sus niveles isotópicos de carbono. Esto también demostraba que era un mayor asesino de humanos que otros animales directamente asociados con la caza de humanos. Bro, literalmente era un depredador de nuestra... Bueno, no de nuestra especie porque son de una subespecie de nosotros. Humanos primitivos, como Dinofelis, que, debo mencionar, también coexistieron y presumiblemente cazaron a Homo habilis.
Y para colmo de males, también estaban acechando Homotherium y Machairodus, siendo este último uno de los félidos más grandes que jamás haya existido, incluyendo especies que alcanzaron los 405 kilogramos, comparables a Smilodon. A ver, imagínate si te cae, no sé, a ver, ¿qué podría pesar 400 kilos? Es que, amigo, 400 kilos no es nada poco, o sea, ya de por sí poniéndote encima, ya te aplastó, ya cooperaste, ya no podías escapar. Dios, amigo. Y osos polares machos. Con este tamaño, no es difícil imaginar que incluso un golpe bien colocado con la pata podría acabar con un individuo, especialmente porque Literal. muchas víctimas parecían ser atacadas cuando eran jóvenes. Evitar la muerte a manos de Machairodus habría sido sorprendentemente difícil, porque, a pesar de su gran tamaño, saltaba mejor que muchos de los gatos más pequeños y ágiles, dado que sus patas eran demasiado cortas para realizar persecuciones largas, y dependía de saltos poderosos para atrapar presas, Dios. por lo que trepar un árbol no te salvaría. Por otra parte, aunque era más pequeño, Homotherium sobresalía como un depredador mortífero y una gran amenaza para Bilis. Sus caninos e incisivos eran más cortos pero más anchos de lo que se ve en otros gatos dientes de sable, transformándolos en poderosas armas punzantes, que también beneficiaban de crenulaciones, es decir, dentados irregulares ondulados, permitiendo una mordida única que cortaba y perforaba simultáneamente. Estos gatos eran definitivamente una amenaza. Sin duda necesito un juego RPG que sea así como de ser un ser humano en sus principios. Pero literalmente así tipo Elden Ring, pero de un ser humano que... no un Homo sapiens sapiens como nosotros, sino un Homo sapiens o un Homo habilis, como todos estos homos. O sea, amigo, imagínate, amigo, sería juegazo, amigo. Ojo, esta idea ya está licenciada, chavales. Esa idea está licenciada por mí. Para la sociedad habilis, pero no eran los únicos conocidos por acortar vidas humanas, ya que otra familia de depredadores a los que les encantaba comerse a nuestros antepasados eran las hienas. Al igual que los gatos, hubo varias que persiguieron a los homininos, pero hubo dos que realmente destacaron, Chasmaportetes y Pachycrocuta. Pachycrocuta resultó ser una de las hienas más grandes de todos los tiempos, con especímenes que tenían un tamaño promedio similar al de una leona y poseían una gran Dios, amigo, eran gigantes. mordida trituradora de huesos, que posiblemente era la mordida más fuerte de cualquier mamífero terrestre. Esta mordida inusualmente poderosa también era problemática para Bilis, no solo porque te podía destruir por completo, sino porque la capacidad de romper huesos significaba un fácil acceso a la médula ósea, por lo que es probable que Pachycrocuta apareciera en los lugares donde había cadáveres, lo que no era bueno para nuestros ancestros carroñeros. Y si agregas el hecho de que probablemente cazaban en manadas, de repente tienes una receta para la muerte segura. Si te atrapan, también tendrías que preocuparte por el hecho de que en muchas situaciones las hienas se comen vivas a sus presas, algo que al menos yo Dios, imagínate pelear contra estas criaturas, o sea, así como en el juego, como decía, así como hacer una lanza, ¿cierto? Así como se demora mucho más, pelear con criaturas como esta, así con tus amigos, así, a cada uno un personaje tirando piedras, no sé, cualquier otra cosa. Pero Dios, amigo, peleando así, no así como con poder y nada así, sino así lo más realista posible. O sea, que literalmente una de estas criaturas te mate de una así, así, te va a matar. Porque eso literalmente es lo que pasaría en la vida real. querría evitar. Y este problema habría sido peor con Chasmaportetes, una especie de hiena más pequeña pero en cierto modo más aterradora. Este era un miembro de un grupo informal de hienas con fama de ser parecidas a perros, lo que significa que eran más gráciles y ágiles, y probablemente merodeaban en grandes manadas. Su contextura más frágil puede parecer una buena noticia, pero en realidad no lo es, ya que ser comido por una gran manada de hienas pequeñas es definitivamente mucho más doloroso que ser devorado por una hiena gigante. Pero su característica más peligrosa, sin embargo, no era este aspecto de Chasmaportetes, sino la anatomía de sus extremidades, diseñadas para una velocidad extrema, mostrando gran parecido con las patas de los guepardos, lo que llevó a que se apodara la hiena corredora o cazadora. El principal problema era que Homo habilis, por otro lado, no era un buen corredor, y en el No. Sí, porque la mayoría de los homos salimos como. Bueno, no salimos. Salieron con una gran capacidad de poder correr no muy rápido, pero sí mucho tiempo. Por eso está el sudor, está nuestro sistema de nuestro cuerpo funciona de esa forma, para que y nuestras piernas, nuestros brazos, está todo hecho para que ataquemos con lanzas y corramos mucho. O sea, para eso es. mejor de los casos, solo podía alcanzar un cierto grado de resistencia en carrera.
Para aumentar la miseria, estas hienas también eran hipercarnívoras, lo que significa que más del 70% de sus calorías provenían únicamente de la carne, una dieta que implementaban a través de sus dientes afilados como navajas, cuyos bordes tenían la forma de los de un gran felino. Pero por muy malos que suenen estos tipos, no eran nada comparado con lo que acechaba en las aguas del entorno de Homo habilis. Cocodrilos gigantes, una pesadilla para nuestros antepasados, considerando que, como ya hemos dicho, tenían afición para la pesca. Homo habilis pescaba con las manos, lo que casi hace parecer que querían ser cazados por cocodrilos, y digamos que estos cocodrilos estaban más que felices de hacerlo. Los más notables de aquel entonces pertenecían al mismo género de los cocodrilos vivos hoy en día, Crocodylus. Pero no tendrías que preocuparte por confundirlos con ninguna especie viva, porque eran ¡A la verga el tamaño! gigantes, siendo los dos más grandes Crocodylus thorbjarnarssoni y Anthropophagus. El nombre de especie de este último obviamente se lo ganó porque le encantaba comerse a los humanos. Hay evidencia directa de su dieta humana, puesto que en una formación correspondiente a un humedal se encontraron 2 habilis juveniles o subadultos con daños graves en las piernas y los pies, que coincidían con los dientes de este cocodrilo, lo que muestra cómo aparentemente apuntaban a las piernas cuando lanzaban emboscadas, y luego mataban ahogando a sus víctimas o usando el giro de muerte para arrancarles las extremidades. El giro mortal, chavales. En cualquier caso, esta no era una forma agradable de morir. El contraataque tampoco era una opción, ya que Anthropophagus estaba cubierto con una armadura resistente y era incluso más grande que un cocodrilo de agua salada moderno, con adultos que alcanzaban longitudes de 7,5 metros y pesaban alrededor de 1,5 toneladas. Comparativamente, el cocodrilo más largo registrado, un individuo nombrado Lolong, alcanzó los 6 metros y pesaba alrededor de 1,1 toneladas. Con este tamaño gigantesco, Anthropophagus seguramente tuvo una mordida asesina, que, junto con su dieta humana, lo hizo parecer una criatura bastante diabólica, por lo que se ajusta muy bien el hecho que poseyera 2 crestas o cuernos prominentes sobre sus ojos, que no solo lo hacían letal, sino que también visualmente aterrador. Sin embargo, si bien parece haber sido definitivamente el cocodrilo más problemático para los humanos en ese momento, no era el más grande. Ese título fue para Thorbjarnarssoni, un cocodrilo un poco más antiguo. Habitaba en lagos y coexistió con habilis. Y los Amigos, es increíble que lo único que varía con su especie es de que son un poco más grandes o un poco diferente la forma de su hocico, amigo. O sea, son la criatura perfecta. Qué verga, amigo. depredaba en los primeros tiempos de la existencia de nuestro antepasado. No era tanto más grande que su homólogo más joven, midiendo unos 8 metros de largo, pero aún así lo convertía en la especie Crocodylus más grande jamás descubierta, lo que a su vez lo convertía en uno de los crocodílidos más grandes que jamás haya existido. Y como sus restos son pocos y espaciados, es muy probable que haya crecido aún más. Pero lo que era realmente único acerca de este depredador era su cráneo, que además de ser gigantesco, también era mucho más ancho de lo que se ve en los cocodrilos vivos. Tal vez fue una adaptación para ayudar a agarrar y aplastar mejor a las presas con armadura o con un caparazón, como las tortugas grandes. A pesar de esta especialización, era probable que fuera un oportunista, que sin duda se alimentaba ocasionalmente de algún pobre tipo. De hecho, el holotipo de Homo habilis, un espécimen denominado OH7, puede haber sido una de sus víctimas. Los huesos de sus pies y piernas presentaban anchas y profundas heridas punzantes que coincidían con los dientes de un cocodrilo gigante. Parece que, al igual que los otros tipos que mencioné anteriormente, OH7 perdió su extremidad en este violento ataque, lo que llevó a su muerte. Pero las cosas para el holotipo fueron más injustas aún, ya que un grupo de investigadores cree que no solo fue atacado por un cocodrilo, sino también por un mamífero carnívoro. Mientras analizaban la parte superior de su cuerpo, los paleontólogos notaron que en su hueso parietal, el holotipo tenía marcas de surcos que no coincidían con ninguna mordedura de cocodrilo, sino que el daño tenía un extraño parecido con la mordedura de grandes felinos, lo que llevó a la idea de que un mamífero del tamaño de un leopardo había arrancado un trozo de la cabeza de OH7. Eso sí, no se sabe con certeza si este ataque Yo realmente tenía muy mala suerte, qué mierda. que se llevó a cabo El holotipo tuvo la peor suerte literalmente. después de que el ejemplar ya estaba muerto, o si se trató de un ataque anterior que logró sobrevivir. Si bien esta pregunta permanece, está claro que estos tipos tenían muchos depredadores de los que cuidarse, y por supuesto, los gatos prehistóricos, las hienas y los cocodrilos gigantes eran solo la punta del iceberg. Había muchos depredadores que existen hoy en día, incluidas varias panteras, cánidos, aves rapaces y serpientes.
Las serpientes en particular fueron, probablemente, otro componente importante para explicar la corta vida de Homo habilis. A pesar de que no se conoce evidencia directa de ataques, sí sabemos que, en general, las serpientes y los homínidos tienen una relación peligrosa en el mejor de los casos. Y, hasta el día de hoy, las serpientes causan decenas de miles de muertes solo en África, siendo las serpientes venenosas las peores perpetradoras, mientras los ataques de serpientes constrictoras siguen siendo la mayor fuente de mortalidad de las tribus aisladas. Algunos científicos creen que las serpientes eran tan problemáticas para el hombre primitivo que, esencialmente, impulsaron una carrera armamentista evolutiva entre los dos. La detección visual mejorada fue, posiblemente, una adaptación diseñada para ayudarnos a detectar mejor serpientes camufladas. Sin mencionar que, según algunos estudios, los primates en general pueden estar literalmente programados para temer a las serpientes, por lo que está prácticamente garantizado que Homo habilis fue víctima de ellas. La dieta de Homo habilis les hubiera obligado a enfrentarse con una cantidad casi cómica de depredadores, pero el haber descendido de los árboles les puso en contacto con otros animales peligrosos, porque también se encontraban herbívoros y omnívoros territoriales en gran número, incluyendo una variedad de rinocerontes, hipopótamos, jabalíes gigantes, elefantes, jirafas y bóvidos. Obviamente. Ya, bro. Creo que usar las lanzas fue el mayor buff. O sea, de todos esos, estoy seguro que cazamos a todos. Gracias a las lanzas, cabrón. Estos animales no mataban a los humanos con tanta frecuencia como los depredadores, pero aún así se producían muertes, y a pesar de ser menores en número y diversidad, los herbívoros y omnívoros del África actual causan miles de muertes al año. Si no fuera suficiente obligar a habilis a enfrentar animales feroces, su dieta tuvo otro inconveniente serio, ya que posiblemente también les causaba problemas de salud dental. De los 26 individuos estudiados, solo un 40% tenía una dentadura decente, mientras que el resto presentaba un grave desgaste de sus esmaltes y dientes astillados y agrietados. Puede que esto no suene tan sombrío, pero lo es cuando se considera que el individuo más maduro tenía solo 25 años, y hay múltiples ejemplos de especímenes que tenían menos de 10 años que ya tenían problemas dentales importantes. Uno de estos individuos, de 17 años, se encontró con una dentadura tan pobre que era aproximadamente el doble de mala de lo que se esperaría ver en un humano anciano moderno que tiene mala higiene dental. Este notable nivel de daño generalizado fue causado al 100% por la dieta de Homo habilis, pero no fue necesariamente el resultado de la carroña, sino en cambio una combinación de carne y material vegetal duro que causó el desgaste. Además, los habilis probablemente no eran los primeros en elegir cuando se trataba de comida, dando lugar a que tuvieran una elección limitada y se vieran obligados a comer lo que estuviera disponible, aunque no fuera bueno para su salud dental. Otro factor que contribuyó a la falta de elección y tal vez aumentó el número de muertes fue el entorno y el clima. Durante el Pleistoceno, África experimentó un periodo de intensas fluctuaciones climáticas que provocaron frío y un aumento de la aridez, lo que hizo escasas las opciones alimentarias, provocando una hambruna sistemática. Se cree que, a medida que el clima empeoraba, las poblaciones tuvieron que recurrir cada vez más a la carroña para completar su ingesta calórica, lo que a su vez provocó de nuevo más muertes al ponerlas en contacto con los depredadores, que también habrían sido más violentos al sentir ellos también las tensiones de un ecosistema moribundo. Junto a todo esto, la competencia que se creó a partir de estos cambios climáticos también puede haber llevado a que habilis experimentara un aumento de muertes a manos de otros humanos. Ya, sí, literalmente ya de por sí tenía. Ya de por sí tenía la peor genética posible de entre los simios y entre los homos. Entre los homos. No sé por qué tengo por decir homo sapiens. Entre los homos. Ya de por sí, obviamente, iba a perder contra cualquiera. Entre los neandertales, entre todos, obviamente, era el peor. O sea, sacó lo peor de lo peor, pobrecillos. No de otros habilis. Se han encontrado restos de habilis en la misma zona que 3 especies más de Homo y otro homínido: Homo ergaster, Homo erectus, Homo rudolfensis y Paranthropus boisei, respectivamente. ¿A la verga qué es eso? Sabemos que las interacciones con estos parientes cercanos a veces acababan de forma violenta, como se conoce un espécimen de Paranthropus que fue asesinado por un habilis, posiblemente convirtiéndose en alimento. Ahora bien, en este caso el habilis se aseguró la victoria, aunque con las otras especies de Homo probablemente estaba en grave desventaja por varias razones. En primer lugar, era la especie Homo más... Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo habilis, que es el que está de la verga, y Australopithecus afarensis. Dios, amigo.
más pequeña de la época y la menos adaptada a la vida terrestre, por lo que en cualquier enfrentamiento en tierra, los demás tenían la ventaja de local. En segundo lugar, Habilis tenía el segundo cerebro más pequeño de todos los humanos, Dios. con un tamaño medio de entre 500 y 687 centímetros cúbicos, un 25% más pequeño que el del siguiente Homo con el que coexistió, Ergaster, mientras que Erectus podía tener un cerebro literalmente el doble de grande. Esta gran diferencia condujo probablemente a una brecha de inteligencia entre Habilis y sus competidores, una noción parcialmente reflejada por las diferentes tecnologías que cada especie desarrolló. Literalmente se enfrentó a él, pero en versión mejorada. Por ejemplo, Erectus tenía acceso al fuego controlado, picos, cuchillos y hendedores, que les habría dado una gran ventaja durante cualquier pelea. A pesar de no ser un hominino, también mencionaré que es probable que el simio Dinopithecus también formara parte de la refriega, y en cierto modo, esta criatura era aún más inquietante que las demás especies de Homo, Dios. ya que era un primate gigante estrechamente relacionado con los babuinos, por lo que tenía colmillos y músculos Dios, amigo, no. gigantes. Como llegaba a ser además 3 veces más grande que Homo habilis, probablemente deberíamos añadirlo a la ya muy larga lista de depredadores. En definitiva, Pero dime que no es un depredador para ese cabrón, o sea, imagínate, literalmente lo mataba todo, cabrón. Literalmente era la presa de la presa. era un mundo muy duro e injusto para Homo habilis. Según el estudio original, la peor parte de la vida de ¿Saben qué más? Agreguen un pescado, porque más que seguro es que alguna vez alguno de estos cabrones se haya metido sin querer en alguna espina de algún pescado y haya muerto por él, o sea, imagínate. un individuo habría comenzado en torno a los 10 años, cuando entraba en una fase asociada con la máxima mortalidad. Aunque, irónicamente, alcanzar los 10 años en primer lugar ya le convertía en uno de los más afortunados, porque según otro estudio, se presume que el 40% de todos murieron antes de entonces, y esta cifra se infla a los 60% si se toma en cuenta a los jóvenes y a los niños. Esto a su vez significa que la edad promedio de muerte dada en el estudio sería inferior a los 12 años, lo que plantea otra pregunta sobre cómo se las arregló Habilis para existir durante tanto tiempo. Tal vez la respuesta esté en su tecnología, que sí les permitía acceder a la médula ósea y a material vegetal resistente. Además, existe la remota posibilidad de Por lo menos sabían usar algo. que un grupo de Homo habilis construyera una cabaña tosca hace 1,75 millones de años, lo que, de ser cierto, implica que tenían una forma de hacer frente al empeoramiento del clima de su época. Su número también parece haber desempeñado un papel importante en su milagrosa y prolongada sobrevivencia. Los paleontólogos estiman que el tamaño de los grupos podría haber alcanzado hasta 85 miembros, lo que permitía una mayor protección y una menor probabilidad de que algún individuo específico fuera abatido por un carnívoro, aunque después de haber repasado todo, no parecen haber tenido mucha suerte. Quién sabe, tal vez la altísima tasa de mortalidad fue lo que finalmente los extinguió, pero sea como fuere, una cosa está clara: ser un Homo habilis apestaba. Literal, ser un Homo habilis es lo peor. O sea, pobrecitos. O sea, era el más vapuleado de la historia de los homos, cabrón. Sin duda alguna. Pero bueno, chavales, nos retiramos. Recuerden, el lunes 23 de diciembre se subirá un video a este canal y al canal primario, en el cual haré una explicación y será una sorpresa para los 200 suscriptores XD. Así que nos vemos, chavales. Descansen, hagan tutito, hagan de todo. Chau, chau. Tengan buena noche, tengan buena tarde, tengan buena... Donde lo vean, tengan un buen día. Adiós.